Ya anteriormente hicimos dos videos acerca de Robert Lowenstein y sus obras. El primero de esta trilogía trató sobre sus primeras dos obras, los thrillers de Robert Lowenstein y Fear Street o La calle del terror. En el segundo video hablamos un poco acerca de su máxima obra, Escalofríos. Ahora, ya finalizando esta trilogía de videos acerca de este gran autor, toca hablar de una serie que parece ser una especie de fusión entre Escalofríos y La calle del terror, Fantasmas de Fear Street. Ya habiendo terminado de publicar La calle del terror y estando en plena publicación y escribiendo las obras de Escalofríos, en 1995 Stein intentaría algo interesante: combinar sus dos obras escritas. El resultado, Fantasmas de Fear Street. Esta serie llamaba poderosamente la atención por el hecho de combinar precisamente los dos aspectos de sus obras anteriores. El primero era el aspecto paranormal de Escalofríos, es decir, situaciones con monstruos, fantasmas, poderes mágicos y demás, mientras que a su vez ocurrían todos en la ciudad de Shadyside y tenían mucho que ver con la calle del terror o Fear Street. Precisamente en esto se basaba la colección que se llamaba Fear Street. Esta colección, si bien fue publicada de la mano de Escalofríos, no gozó con el mismo éxito de la anterior serie citada. Y quizás es por el hecho de que ya Escalofríos tenía un gran éxito por sí misma, y además en este caso estábamos hablando de una serie que parecía muy similar a la anterior, pero con la única diferencia de que ocurrían todas en el mismo sitio, en Shadyside. En 1995, Stein publicaría la primera novela titulada Escóndete y grita, en donde una chica llamada Randy Clay llegaba precisamente a la ciudad de Shadyside y descubría que en esta existía una suerte de juego de las escondidas para escapar de un fantasma y que era como una especie de tradición en la ciudad. Sin embargo, pese a que no gozó con el mismo éxito que Escalofríos, lo cierto es que la serie es una de las mejores que Stein hizo. Tal vez es la mejor fuera precisamente de Escalofríos, ya que los personajes, si bien es nuevamente ámbitos paranormales y nuevamente preadolescentes de 12 años, lo cierto es que la colección es bastante divertida. Sus historias son bastante buenas, tiene algunas obras muy memorables como La noche de los hombres gatos, Comodín embrujado, Los remedios de la abuela, con un giro de final muy pero muy bueno, quizás uno de los mejores que Stein hizo en toda su carrera, o El mono azul, una obra muy divertida y que además vale la pena mencionar de forma particular, ya que es en este libro donde se nos revela un dato más que interesante, y es precisamente la historia de Shadyside y por qué Fear Street, la calle del terror, tiene tanto renombre. En la serie de La calle del terror original como una especie de calle maldita, y en esta precisamente como una especie de calle embrujada. Y esto tiene que ver con el hecho de que en Shadyside había llegado la familia Fear, o la familia Terror, como se decía, que no se pronunciaba exactamente como Fear o como terror, sino que tenía una pequeña variación en el nombre. Por lo visto tenían cosas que ver con la brujería, la magia negra y demás, y ellos fueron los encargados de embrujar dicha calle y que dicha calle tenga el renombre que tiene. De ahí que en los últimos tomos de Fantasmas de Fear Street se nos hable tanto de la familia Fear, y precisamente en los tomos de Hotel Horror 1 y Hotel Horror 2 se nos revelen muchos detalles de esta familia, al punto de que al final de esta serie incluso aparece el fantasma de una de estas personas. Fantasmas de Fear Street fue publicada entre 1995 y 1999, culminando su publicación junto con la de Goosebumps, ya que ambas culminaron en el mismo año. Goosebumps con 62 tomos, mientras que Fantasmas de Fear Street culminó con 35. Sin embargo, hay rumores en internet, aunque reconozco que lo más probable es que sea un rumor falso, de que existe un tomo número 36, y que de hecho estaría, por lo visto, ligado a los dos últimos tomos que fueron publicados, las dos partes de Hotel Horror. Precisamente en la historia de Hotel Horror se nos presenta un niño llamado Joe, quien tiene un gran parecido con Colin Fear, precisamente un miembro de la familia Fear, de las personas que habían embrujado dicha calle
quien precisamente era perseguido por un fantasma que había sido asesinado por Colin Firth, para que al final dicho fantasma descubriera que en realidad no eran la misma persona, pero al final de este libro, de Hotel Horror 2, en lugar de darnos un final que nos revele un poco más de la historia de la familia Firth, que revele finalmente el misterio, como suele hacer Stein, deja su famoso giro y su famoso final abierto, y cuando Joyce se mira al espejo, eso pasa en las mudanzas. ¿Qué decía? Ah, sí. Y que cuando Joe se mira al espejo, ve a una especie de persona que es idéntica a él, pero en realidad es Colin Firth. Precisamente se decía que el tomo 36 se llamaba Yo soy tu gemelo malvado, en donde un protagonista de nombre Joe, aunque se aclaraba que no era el mismo, pero lo más probable es que sí, iba a una suerte de feria y en un espejo aparecía un gemelo malvado. Por lo que, sacando una suerte de conclusiones, en un principio uno puede imaginar que se trataría de la misma persona enfrentando una vez más al fantasma de Colin Firth. Aunque, después de investigar durante muchísimo tiempo, durante años, para ser honesto, llego a la conclusión personal de que este libro no existe y que de hecho se trata de un rumor falso. Otro detalle a aclarar que nos puede alegrar un poco a nosotros los de habla hispana y los de Latinoamérica es que esta colección fue publicada enteramente en español, es decir, fue traducida en su totalidad y respetando el orden de los títulos, por lo que se pueden conseguir precisamente los 35 libros en habla hispana. Eso sí, tratándose de una serie que fue cerrada en 1999 con 35 libros publicados, ya en pleno 2022 es cada vez más difícil. Sin embargo, páginas como Mercado Libre nos permiten conseguir varios de estos tomos. Y ahora sí, una conclusión general a esta trilogía de videos. La verdad, disfruté mucho haciéndola porque Robert Lawrence Stein es un muy gran escritor. Si bien es verdad que tiene un estilo que es bastante repetitivo, ya lo mencioné anteriormente, es muy característico de él y la verdad no vale la pena que lo cambie. Al contrario, creo que a esta altura muchos quizás hasta se decepcionarían si intentar algo nuevo. Aunque, como ya aclaré en el video de Escalofríos, si él llegara a intentar algo nuevo, quién dice, nos podría dar una muy grata sorpresa, ya que es un excelente escritor. Es verdad que las obras de Fantasmas de Fear Street es una suerte de polimerización entre Escalofríos, por los aspectos paranormales, poderes mágicos, embrujos, fantasmas, monstruos, y lo relacionado a la calle del terror, por el hecho que ocurre en el Shadyside, por el hecho de que varios protagonistas de estas novelas aparecen en otras novelas posteriores, ya sean mencionados, o incluso siendo amigos de los nuevos protagonistas, y también todo lo relacionado a la calle del terror, a Fear Street, a la familia Fear y demás. A mí en lo personal me decepcionó un poco el último tomo porque esperaba por fin saber mucho más sobre la familia Fear, sobre la historia de ellos y todo lo relacionado, por qué los consideraban brujos, por qué embrujaron la calle, el pueblo, por qué tiene tanto renombre. De hecho, la primera vez que me enteré que Fear Street tenía ese renombre de paranormal gracias a la familia Fear, precisamente en el mono azul, yo me quedé más que encantado porque esta colección, al tratarse de obras que ocurren en un mismo lugar y en una misma ciudad, con protagonistas que si bien viven una sola aventura, tienden a ser un poco más recurrentes que en otras obras de Stein, unificaban todo en una suerte de gran misterio que, a medida que avanzaban los tomos, parecía ir develándose cada vez más. Sin embargo, el último tomo no revela al 100% la verdad, y eso fue lo que quizás me decepcionó un poco. Sin embargo, recomiendo muchísimo esta colección. Después de Escalofríos, creo que es la mejor colección que Stein ha escrito. Tiene un montón de obras memorables, como ya dije. Y la verdad, se trata de una colección que pueden leer los chicos y divertirse y aterrorizarse un poco, y por qué no los que ya somos adultos, para poder rememorar un poco la infancia o incluso entretenernos un rato. Si no conocías esta colección de Stein, te recomiendo muchísimo que la leas, ya que, como dije, en mi opinión es la mejor colección que tiene después de Escalofríos. Y ahora sí, despedimos esta trilogía en donde abarcamos las grandes obras de este autor. Para muchos, Robert Lawrence Stein es como la especie de Stephen King de los niños. ¿Vos qué opinás al respecto? ¿Será así?
Yo no sé si tanto como Stephen King, pero definitivamente es uno de los mejores autores de libros infanto-juveniles. Con 400 millones de copias vendidas, grandes colecciones en su haber, grandes thrillers también, y por supuesto colecciones que a mí en lo personal me han enriquecido muchísimo la infancia, la adolescencia y también el comienzo de mi adultez que estoy teniendo. Bueno, ahora sí, despedimos este video, despedimos esta trilogía, les agradezco por haber visto y nos vemos próximamente. Hasta la próxima.